tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Estos son los principales títulos del día de hoy. Finalmente viene el jefe de gabinete Guillermo Francos, va a brindar su informe de gestión. Esta es una responsabilidad y una obligación que tiene el jefe de gabinete. El punto es la fecha, miércoles previo al fin de semana de Semana Santa, así que hay que ver qué es lo que ocurre respecto de la posibilidad de que los diputados puedan construir quórum para dar inicio a esta sesión. Se suspendió la reunión bicameral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta era una comisión especial. En un ratito les vamos a contar qué es lo que pasó, que tuvo que suspenderse la reunión y qué temas tenían para tratar o para debatir dentro de esta comisión especial. Otro temón, esto pasó en el Senado, se aprobó en una sesión especial suspender las primarias provinciales, las primarias, las PASO. Así que también esto repercute claramente en el calendario electoral. Ya sabíamos que esto pasaba a nivel nacional, que era la suspensión de las PASO, no es que se eliminan, ¿no? Pero bueno, les vamos a contar todos los detalles en un ratito. Con Jessy y con Dani, ¿eh? ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo andas, Jessy? Bien, a la espera de una jornada donde vamos a tener la presencia del jefe de ministros, Guillermo Francos, y hay que ver si finalmente se llega al quórum para poder habilitar la sesión. ¿Y si no? Y si no, el jefe de gabinete puede dejar el informe. ¿Por escrito? El informe que va a tener por escrito respondiendo a las preguntas que ya enviaron los distintos bloques y dar por cumplido de esa manera, porque bueno, él se hizo presente y en todo caso es el Congreso quien no accede, digamos, a llevar adelante la sesión. ¿Y qué puede pasar, Dani, que ¿Cómo no, están? cómo va para que, digamos, no se constituya el quórum? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, en realidad hay que ver si al final termina siendo que pueden funcionar sin el quórum, porque muchas también bibliotecas te dicen, en realidad la comisión puede funcionar igual con 1/3 de los presentes. El tema es que el quórum va a ser necesario para muchas cuestiones importantes que tienen que ver con ya de por sí designar al presidente de la comisión, que en cualquier caso tendría la potestad de desempatar cualquier tipo de dictamen. Pero también hay que ver cómo pueden proceder con el resto de las facultades que tendría esta comisión investigadora para justamente poder ejercer la investigación, no simplemente reunirse y especular y criticar y ya. La idea es, bueno, que se puedan juntar pruebas, que se puedan pedir testimonios, pedir informes. Entonces hay que ver cómo terminan resolviendo sin el quórum. Y si eso efectivamente va a terminar bloqueando o no el funcionamiento de esta comisión. A priori te puedo decir, la oposición va a pedir impugnaciones, la oposición probablemente esto lo vaya a patalear y fuerte, porque fue una estrategia que para mí es legítima, o sea, en ningún momento, o sea, no se prevía que iba a suceder, pero que obviamente que es válida, ¿no? Lo que decía específicamente en la resolución tiene que ver en cómo tiene que conformarse la comisión. Y bueno, eso va a terminar siendo como un debate a futuro. Después, dudas sobre el quórum con respecto de la sesión informativa. Yo creo que hay una posibilidad muy importante de que sí haya quórum. Un poco el debate también en relación a las bibliotecas es si podría funcionar igual la sesión informativa aunque no tenga quórum. Eso es un poco lo que predominó fue la lectura de si no en la Cámara de Diputados puntualmente, si no hay quórum no tendría que celebrarse seguir la sesión. Claro. Porque no es que es una sesión especial en términos de, bueno, se va a debatir sobre tal tema, no se construye el quórum, hay expresiones en minoría. Acá el objetivo de la sesión es hacerle preguntas al jefe de gabinete o escuchar las respuestas a esas preguntas, mejor dicho. Sí, hay un artículo, de hecho, en la Constitución Nacional, porque ayer estuve
estuve revisando, bueno, en algún lado dice que la sesión informativa con el jefe de gabinete tiene que tener quórum. Bueno, en el reglamento de la Cámara de Diputados no lo especifica. Hay todo un capítulo dedicado en el reglamento a cómo es la dinámica, los tiempos que se estipulan, cuánto tiempo a los bloques, cuánto tiempo para exponer al jefe de gabinete, pero no dice nada sobre el quórum. Lo que hay es que en la Constitución está el artículo 64 que dice expresamente que el Congreso no puede abrirse sin la mayoría absoluta de sus miembros. Es decir, que no puede sesionar nunca ni la Cámara de Diputados ni el Senado si no hay mayoría absoluta, que en este caso son 129 en el caso de diputados. Y ahora, eso es lo único que hay de lo que se pueda agarrar un sector para decir hace falta el quórum. De todos modos, yo creo que es muy probable que haya quórum. La verdad es que por ahora creo que van a estar presentes la mayoría de los bloques. Puede llegar a haber alguna que otra fuga individual, justamente por esto que reclamaban de la imposibilidad de poder conseguir vuelos en feriados. O al menos ese argumento fue el que usaron. Bueno, pero hoy no es feriado. Pero en podrían haber venido ayer. No, pero por ahí no podían conseguir vuelos para regresar a sus provincias en el fin de semana. El fin de semana largo. Claro. O sea, volverse mañana en la mañana. Claro. Ahora, chicas, es una, digamos, es una siempre, ¿no? Pero es una presentación del jefe de gabinete en un contexto, digamos, que genera mucho interés por distintos temas. Claro. O sea, acabamos de conocer o empezamos a conocer los detalles de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, para qué se va a usar ese dinero, la decisión que se ha tomado sobre la política económica y cómo continúa nuestra política cambiaria específicamente. Hay mucho para ahondar en ese sentido porque hay dudas respecto de también algunas declaraciones que ha hecho el presidente de la Nación en los últimos días, periodísticas. El comportamiento de los mercados, los bancos, qué va a pasar con un montón de discusiones, el empleo, los requerimientos del Fondo Monetario Internacional sobre, bueno, desembolsamos este dinero, pero les vamos a pedir una reforma laboral, una reforma previsional, les vamos a pedir concretamente monitorear algunos temas de cerca. El presidente de la Nación que también dice, mira, yo no me puedo poner a hacer una reforma previsional sin antes resolver, generar mayor trabajo registrado. Si antes yo no puedo generar eso, no puedo estar proyectando una reforma previsional. Todo esto cae justo a la visita. A ver, de nuevo, siempre que viene el jefe de gabinete es importante, pero cae en una semana donde me imagino los diputados deben estar con mucho interés en hacerle preguntas. Por lo tanto, no se pueden tomar un avión, muchachos, qué raro. Sí, sobre todo hay interés de parte de los bloques opositores al gobierno que quieren que se haga esta sesión informativa, justamente por todo lo que vos decís, Meli, todas las incógnitas y preguntas que se abren a partir de esta nueva fase, la fase 3, como denominó el gobierno, de este programa económico. Había más dudas, o sea, el pedido de suspenderla o reprogramarla vino del lado del PRO y del MID de Oscar Sago. Entonces, desde ahí vino la opción de decir, bueno, ¿por qué no la reprogramamos? Por lo de los vuelos, todo, pero ahora la oposición quiere que exista esta sesión, así que salvo algunos ausentes por estos problemas de los vuelos o lo que sea, deberían estar. En principio tendrían que estar. Yo con los bloques que ayer estuve como consultando, la gran mayoría confirmaron que iban a estar. Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la UCR, Encuentro Federal. La verdad es que los únicos que se atajaron ante la posibilidad de no poder estar presentes fueron los del PRO. Claro. Y un poco se reían ayer, decían, ¿te imaginas que no haya quórum por el PRO? Me muero de la risa. Porque, no sé, en un momento se habló de que iban a vaciarle el recinto a los opositores porque estaban en reclamo de la sesión informativa, justo en medio del debate por las interpelaciones de Libra y demás. Pero finalmente sorprendió un poco ese pedido de suspensión de anoche, que fue de la mano de, como bien decía recién Jessy, también el MID, que directamente presencial fue a la Casa Rosada a pedir que suspendan la sesión. Claro. Pero no hubo una amague hasta donde yo supe. Siempre la respuesta fue, nosotros estamos preparando todo, vamos a hacerla igual. Vendremos 2 veces. Ahora, ¿cuál es el volantazo? El tema de Libra. Porque lo que se está hablando en estas últimas horas es de que el jefe de gabinete no va a responder las 70 y pico de preguntas que le enviaron de la Cámara de Diputados al Ejecutivo sobre el tema Libra. Que fue como, bueno, el plato fuerte de todo este mes acá en el Congreso, en búsqueda de justamente aprobar las interpelaciones, de aprobar la comisión investigadora.
Y bueno, ahora pareciera ser que la defensa oficial, por así decirlo, del gobierno va a centrarse directamente en el 22 de abril, cuando está programada la interpelación tanto para el jefe de gabinete, Guillermo Francos, como para el ministro de Justicia, Mariano Cunioli Barona, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Hay que ver, por ahora Franco fue el único que confirmó que iba a asistir al Congreso para defender sobre el tema Libra. Sí. Hay que ver, que es lo que hablábamos recién detrás de cámara, es si en el informe de gestión, que siempre es un documento al que tenemos acceso público, aparecen esas respuestas del tema Libra. Y entonces el jefe de gabinete quizás no las responde en el recinto, sesión, pero que estén las respuestas que figuren las responde igual. por escrito. Claro. La sesión está prevista para las 2:30 de la tarde. Sí. Bien, ahí vamos a ver. Quiero contar también, ahora seguimos con el tema de la sesión informativa, vamos a repasar también un poco lo que fue la agenda parlamentaria, las comisiones que se reunieron. Se reunió la Comisión de Salud ayer y lo voy a leer para no pifiarla, porque lo que están tratando de avanzar es con la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Eso es lo que se pretende avanzar. Y dijo Pablo Yedlin en este sentido, de nuevo lo leo porque el nombre es así como nuevo y puedo no estar siendo precisa. Hemos firmado un documento que tiene una serie de recomendaciones para la creación de esta agencia, que valoramos como una iniciativa para que las prestaciones cubiertas consoliden un sistema de salud más justo, eficiente, centrado en la necesidad de la población. Estamos hablando de cambios estructurales que se están debatiendo en la Comisión de Salud. También se está esperando resoluciones en temas de discapacidad, ojo con eso también, ¿no?, que está ahí latente. Vamos a escuchar a propósito a la diputada Campagnoli hablando sobre esto. Bueno, esto ya arrancó en la época con el gobierno de Mauricio Macri, se lograron los votos necesarios, era un proyecto del senador Fiat, para crear una agencia de evaluación tecnológica en tratamientos, medicamentos, cuestiones estandarizadas en el mundo sobre nuevas tecnologías para la salud, garantizando siempre el acceso a la salud. ¿Por qué es importante la reunión que estamos haciendo hoy? Hay 5 proyectos sobre el respecto, pero lo que más preocupa es una intención del Gobierno Nacional que sacó en fines de marzo. El vocero Adornis dijo que se iba a crear por decreto una agencia, pero no de evaluación de calidad de medicamentos o tratamientos, sino una agencia de evaluación de financiamiento de tratamientos. Entonces, todas las agencias, los proyectos que hay para crear agencias, buscan primero evaluar las tecnologías y la eficiencia de los medicamentos o de la calidad de los tratamientos con el ANMAT, y después sí, por supuesto, analizar el financiamiento de esos medicamentos, que generalmente son costosos, para ver si lo va a financiar el Estado, las provincias, las prepagas, las obras sociales o una fundación, en el caso que no hubiera. Entonces, preocupa mucho que esta agencia que quiere crear el gobierno por decreto, no por ley, ponga el foco en el financiamiento. Esto puede ser un freno para que la ANMAT pueda registrar determinados medicamentos o tratamientos que por su costo el gobierno quiera que no se registren, y esto sea un freno a el acceso a la salud de algunos pacientes con determinadas enfermedades que saben que existe este tratamiento y que no puedan tener acceso a él. Entonces, bueno, eso es lo que se está debatiendo hoy. Han venido muy prestigiosos especialistas en la temática y estamos escuchando, y seguramente después debatiremos. Muchas veces determinados laboratorios tienen costos no transparentados, que es necesario transparentar para justificar o no el costo, y poder en esta agencia sentar en las sillas a los distintos participantes o actores que tiene, por ejemplo, laboratorios, por ejemplo, universidades, por ejemplo, financistas que financian investigaciones, para ver de qué manera se pueden reducir los costos a veces de los tratamientos, porque sabemos que el sistema de salud argentino, que es muy bueno y muy prestigioso, está colapsado. Entonces, esta agencia lo que va a buscar es la evaluación primero de la calidad y de la eficiencia a nivel de tratamientos internacionales o de estándares internacionales, para evaluar la calidad del medicamento o tratamiento que se está analizando, y luego el financiamiento del mismo, evaluar el costo que se puede pagar por este medicamento.
piensen que este es un debate que viene o que trajo la pandemia de alguna manera, ¿no? Con un montón de cuestiones que adelantaron cosas que, como bien explicaba la diputada Campagnoli, por ahí se vienen tratando de llevar adelante desde hace muchísimos años. El acceso a la salud, que está muy desgastado, que no es equitativo, que depende mucho en el lugar de la Argentina donde naciste. Estamos escuchando historias de jubilados pobres que eligen qué medicamentos tomar, todo lo que tenía que ver con los avances que se dieron en cuanto a las drogas genéricas, ¿no? Que no haya un beneficio a algunos laboratorios por sobre otros con las recomendaciones que hacían el negocio detrás de la salud, que como ahí había un médico que te decía, no, vos tenés que tomar tal marca y se iba quedando instalado y vos decís, pero lo estoy comprando al doble o al triple cuando lo puedo encontrar a tal otro precio. A mí me parece que ahí lo que explican todos los diputados, que además muchos de ellos pertenecieron al sistema de salud, porque hay exministros de salud, el de Schedling, Goyan, entre otros. Fein creo que también. Sí, también en la provincia de Santa Fe. Exacto. Lo que dicen es, esto no viene a restringir derechos, sino que viene a hacer un sistema de salud que sea más equitativo, que garantice y que considere la salud como un bien social, ¿no? Como que todos tenemos el mismo derecho en tanto y en cuanto compartimos el mismo suelo y podemos también estar seguros que no importa el tratamiento, no importa el medicamento al que accedamos, alguien está diciendo que está ok, que el perfilamiento técnico que se hace sobre ese tratamiento es el adecuado. Entonces, bueno, este es el debate de lo que recuperaron los diputados ahí en la comisión. El tema del acceso a los medicamentos es un temón porque mucha gente, por ejemplo, no sé, medicamentos relacionados a la salud mental, medicamentos psiquiátricos son carísimos, son incomprables. Mucha gente se manda a pedir medicamentos de afuera porque vas a una farmacia en un supermercado en los Estados Unidos y lo encontrás mucho más barato. Entonces hay como todo un negocio atrás de los medicamentos y también hay una investigación porque se supone que algunos laboratorios fueron preferidos o sobrevalorados por sobre otros, se les dieron mayores condiciones para que puedan fabricar desde vacunas hasta remedios. Hay muy pocos laboratorios nacionales y esos laboratorios nacionales por ahí también necesitan otro tipo de acompañamiento, ¿no? Porque no pueden competir con los grandes laboratorios internacionales que ustedes conocen y ellos mismos están detrás de, no sé, enfermedades raras o enfermedades. Justo el otro día fue el día de las enfermedades raras, enfermedades atípicas que para el desarrollo científico de los medicamentos que vienen para enfermedades que padece un porcentaje muy chiquito de la población, necesitas mucho presupuesto para poder investigar y acompañar ese desarrollo. No es tan redituable en esos casos, pero es necesario para esa población que aunque sea minoritaria es importante salvar vidas o curar enfermedades. Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, Jessy, hablamos de otro tema que está en relación con la Comisión de Salud, que tiene que ver con la emergencia en discapacidad. Así es, emergencia en discapacidad también porque el lunes hubo una protesta de distintos familiares, madres, padres, profesionales que están, digamos, organizados por esta problemática que afecta directamente a muchos chicos también y a adolescentes. Y que tuvo un tratamiento en la última sesión que se realizó aquí en la Cámara de Diputados, porque es un proyecto que ya tiene dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y de la Comisión de Discapacidad, pero faltaba la de Presupuesto y Hacienda. Eso fue emplazado, ahora después vamos a repasar. Pero ¿qué es lo que se propone este proyecto? ¿Qué es lo que dice este dictamen que ya circuló en 2 comisiones y ya tiene las firmas y falta solo la de Presupuesto y Hacienda? Bueno, por un lado, fortalecer los prestadores. Hay una realidad, el diputado Rollo, que fue quien hizo el emplazamiento en la última sesión, explicaba que justamente el problema es que cobran muy mal los prestadores y tarde. Esto lleva a que haya mucha rotación cuando los acompañantes terapéuticos, por ejemplo, que son quienes, para poder hacer una adaptación de los chicos con discapacidad y que puedan ir a una escuela con sus pares, todo, necesitan un acompañante terapéutico y la idea es que se pueda sostener en el tiempo para seguir todo el proceso.
bueno, al ser tan mal pago y además tardar tanto en pagarles, terminan renunciando muchos de ellos, entonces hay mucha rotación y dificulta el proceso de aprendizaje también de los chicos y chicas con discapacidad que van a la escuela y que necesitan de estos prestadores, ¿no? Que cubren las obras sociales, pero cubren una parte, bueno, ahí hay toda una disputa también. Entonces piden actualizar los aranceles de los prestadores. También habla este proyecto de emergencia del financiamiento del ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, porque está también... como virtualmente cerrada, ¿no? Claro, y además también se habla de una realidad de muchas asociaciones civiles, donde se realizan talleres, donde se hacen oficios también para los chicos que tengan una salida laboral. Bueno, todo ese financiamiento tampoco está llegando, entonces hay muchos que o tienen que cerrar o no pueden funcionar. Está bien eso que decís, porque hasta ahora lo único que tenemos es como lo que se conoce como el cupo por discapacidad. Pero después, muchos chicos lo que dicen es que si no fuera por ese cupo por discapacidad que en el Estado solamente existe, las personas estarían totalmente excluidas del ámbito productivo, profesional y tienen que depender toda la vida de alguna asignación. Mira, hago un pequeño comentario. Sí. Me acuerdo el caso de un testimonio de una persona que tiene una discapacidad motriz que lo que no puede, si no recuerdo mal, es caminar. O sea, está en una silla de ruedas, en definitiva. Y no tiene posibilidad de evolucionar, o sea, va a quedar toda la vida en una silla de ruedas. La persona hizo formación profesional de lo que se les ocurra, tenía un currículum extraordinario, sus aptitudes mentales, además está decir que estaban absolutamente en condiciones, y gracias a la virtualidad él podía avanzar en un montón de entrevistas laborales. Hasta el momento en el que la entrevista era presencial. Cuando la entrevista era presencial y lo veían, yo no me acuerdo si era silla de ruedas, si era andador, si era muleta, si era bastón canadiense, no me acuerdo qué, pero decía que cada vez que llegaba a la instancia y aparte era una discapacidad motriz severa, o sea, prácticamente como que no movía nada de su cuerpo, quedaba fuera de las entrevistas. Sin embargo, en todas las demás, las que tenían que ver con sus aptitudes, con sus calificaciones, con su formación, claramente estaba en condiciones de obtener un trabajo. Ahí hay una discriminación real, o sea, que no está generada la integración real de la persona que tiene alguna condición, alguna discapacidad en el mundo laboral. Claro. Y eso la agencia ANDIS lo conoce y promueve un montón la integración de ese mundo, que es el mundo de la discapacidad, con el mundo laboral. Claro, hacer acuerdos por ahí con determinadas empresas para que puedan... Hay una ley de empleo protegido que de hecho es otro de los reclamos. Los currículum ciegos, que no importa qué ser humano tenés del otro lado, sino que lo que importa son sus aptitudes. Claro, o sea, lo que denuncian y por eso lo que piden en esta emergencia en discapacidad es que se cumpla la ley de empleo protegido para las personas con discapacidad. Ese es otro de los puntos. Y algo que mencionó alrededor bueno, hay estos talleres que estábamos hablando donde las personas con discapacidad pueden aprender un oficio para poder tener una salida laboral. Lo que explicaba Arroyo, el diputado Arroyo en la sesión, es que van todos los días a trabajar a esos talleres protegidos y cobran 28.000 pesos por mes. Entonces, digamos, como un número que refleja un poco cuál es la situación o el de financiamiento, ¿no? Sí. Que hay en este sector y por qué es tan importante avanzar en recursos. Tenemos que hacer una pausa. ¿Te queda más sobre esto? Sí, tenemos algunas cosas más. Ahí lo repasamos después de la pausa, hacemos un cortecito breve y seguimos con el tema de la emergencia en discapacidad. Ya venimos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Acá estamos de regreso. Jessy, bueno, seguimos adelante con lo que nos estabas contando con el trabajo de la Comisión de Discapacidad. Sí, que está esperando poder dictaminar la semana que viene, por eso se emplazó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la última sesión, que lo va a hacer el martes 22 a partir de las 12 horas. Va a ser un plenario de comisiones entre las 3. Decíamos, bueno, esta emergencia en discapacidad va a ser hasta el 31 de diciembre del año 2027. Y concretamente, por todos estos reclamos que charlábamos en el bloque anterior, Meli, lo que propone la emergencia es compensar partidas con prioridad en discapacidad. En el país no hay presupuesto, sino que se prorrogó el de hace 2 años atrás. Y lo que se establece en estos dictámenes que ya circularon en Acción Social y Discapacidad es que todo lo que tenga que ver con las actualizaciones, tanto para prestadores, para los transportistas también, que hay un desfasaje muy grande con el valor de la nafta, que es otra de las cuestiones que planteó el diputado Rollo, es que primero se actualice todo desde diciembre del año 2023, que fue donde una devaluación importante y donde se dispararon muchos precios. A ese valor descontarle lo que sí se actualizó durante todo este tiempo y que esa sea la base sobre la cual ahora empiece a actualizarse mes a mes por inflación, por IPC. Eso es lo que propone este proyecto. Y creo que nos quedaba una más. Esto, bueno, ya lo mencionamos, en la siguiente ya podemos ver esto, las acompañantes terapéuticos, transportistas, ya fueron los reclamos. Se votó con 126 votos a favor, 70 negativos, el emplazamiento, hubo varias abstenciones también. Este emplazamiento, decíamos, es para que pueda dictaminarse en un plenario de comisiones el próximo martes a las 12 horas. Y el último punto que contiene este proyecto de emergencia es que las pensiones no contributivas por discapacidad sean de un 70% del haber mínimo jubilatorio y que haya también derecho a programa médico de atención y cobertura de salud completo, ¿no? Así que, bueno, este es un poco el repaso de los puntos principales. Hay otras cuestiones, pero aquí están los reclamos centrales. Y la posibilidad de escuchar a las familias o las personas que tienen familiares con condición de discapacidad, porque no es todo lo mismo, no es lo mismo tener un niño con discapacidad, no es lo mismo tener alguna persona que tenga una condición física que una condición neurológica. Bueno, es recontra variado. De hecho, ¿te acordás que otro de los temas en relación a esto era debatir sobre el ícono internacional de discapacidad? Sí. Que hoy por hoy es una persona en silla de ruedas y eso deja excluido a otras personas que tienen otras discapacidades, que por ahí no son discapacidades visibles, pero que se sienten excluidos y también es como una manera de no hablar de otras formas que puede adoptar la discapacidad. Sí, completamente. Bueno, fue un proyecto que se debatió en comisiones en su momento pero con el gobierno anterior, pero no prosperó, nunca llegó a como que nunca termina de ser una prioridad, ¿no? Claro. Y de hecho en el último censo también hubo muchos reclamos sobre la manera en la que se trató de censar la discapacidad por hogar. Había mucho cuestionamiento en ese sentido. Sí, bueno, y de hecho hay parte del debate que está alrededor de la emergencia en discapacidad, es que hay auditorías que ordenó el Poder Ejecutivo y le están haciendo hacer de nuevo todos los trámites a un montón de gente, hay muchos que no les llega y tienen que volver a aplicar. Hubo como 500.000 solicitudes para acceder a la pensión por discapacidad y autorizaron solo a 530 y pico. Sí. Así que bueno, ese también es uno de los puntos. Sí, y lo de los transportistas, que ahí vos lo dijiste de una manera como muy al pasar, pero también hubo toda una cuestión porque hay personas que si no es gracias al trabajo de los transportistas, hay personas que no tienen las condiciones económicas para tener autos especiales para trasladar a las personas o a tratamientos o a la escuela. A la escuela, exacto. Ustedes sabrán que esos traslados tienen que estar garantizados por el Estado y hay muchos faltantes de personas que conduzcan esos vehículos, entonces ha habido como muchas personas que directamente dejaron de hacer determinados recorridos. Claro. O dejaron de garantizar el traslado de la persona con discapacidad a los centros de atención, sea educativos como en salud.
y también esto generó interrupción de tratamientos y bueno, la desconexión de muchos Claro. chicos de la escuela. Bueno, ahí el dato lo dijo el diputado Arroyo en la sesión, me lo anoté, le pagan el litro de nafta 541 pesos cuando estaba en ese momento 1.500 pesos. Entonces ese desfasaje es lo que no le conviene. El chofer cobra en relación al costo del litro de por nafta. el litro de nafta cobra un tercio, digamos, de Sí. lo que vale. Entonces no terminan acotando los viajes o haciendo menos o no haciéndolos O no directamente. haciéndolo, exacto, sí. Bueno, cambiamos de tema, nos metemos en Libra. Saben que en la última sesión especial se aprobó la conformación de una comisión especial unicameral que investigue si hay o si se cometió algún delito o si hay algún tipo de incompatibilidad entre la función pública y lo que terminó ocurriendo con la recomendación a través de la red social Twitter o X que hace el presidente de la Nación para invertir en esta criptomoneda. Y vos, Dani, tenés los detalles. Sí, porque ayer a la noche el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmó la resolución que terminó de ratificar a los miembros que fueron presentados durante los últimos días. En realidad, el plazo para presentar a los miembros de cada bloque para integrar la comisión se venció el viernes pasado. Pero justamente a partir de toda la reorganización de los bloques, interbloques que se dio en la Cámara de Diputados para conseguir más lugares en la comisión, terminó con algunas definiciones inconclusas que terminaron de despejarse anoche cuando el presidente de la Cámara firmó la resolución que básicamente confirmó lo que todos ya veníamos adelantando, que iba a quedar un empate de 14-14 entre el ala opositora y el ala del oficialismo y sus aliados. Finalmente, bueno, se terminaron de despejar estas dudas que quedaban con respecto de si iba a convalidar los nombres de Innovación Federal, que todavía no habían sido reservados para el viernes, pero en realidad ellos se presentaron el lunes, o sea que los nombres no cumplieron con el plazo que establecía la resolución en primer lugar. Eso es algo que la oposición va a patalear y va a discutir, por ejemplo. Y por otro lado, bueno, con la salida de los radicales Peluca, termina la Unión Cívica Radical, que había presentado 3 integrantes, termina teniendo uno menos, correspondiendo uno menos. Esa fue como el escenario de incógnita que, bueno, se despejó anoche. Ahí estamos viendo en placa justamente cuál es la conclusión de esta resolución. Es que termina habiendo un empate 14-14 entre los sectores aliados y del oficialismo y los más opositores, con un total de 28 integrantes. La reunión constitutiva va a ser el próximo 23 de abril, según establecía la resolución que habían aprobado. Y ahí se van a poner muchas cartas sobre la mesa. Primero que nada, cabe destacar que el 23 de abril es el día siguiente a las interpelaciones que aprobaron, ¿no? Así que ya va a ser un tema que va a estar en agenda desde comienzos de la semana. Pero también se va a poner sobre la mesa justamente cómo van a terminar de resolver, porque este empate de este 14 versus 14 generó mucha polémica porque en algún punto los aliados y el oficialismo acá tienen la posibilidad de bloquear completamente el funcionamiento de la comisión. Y eso es lo que la oposición va a recriminar. De hecho, bueno, ya hubo algunas acusaciones, algunas cartas que, bueno, hablaban de trampa, porque para poder designar al presidente, que es lo que hablábamos más temprano, necesitan ese quórum. Así que hay que ver si ese 23 de abril en la reunión constitutiva van a haber estar las presencias necesarias. Por lo menos está definido la presidencia a qué partido político tiene que pertenecer. Ese fue otro de los errores, dicen algunos, de cuando armaron la comisión. Finalmente no establece que tenga que presidirlo el bloque opositor. ¿No? Entonces, no. Lo decía, ¿saben qué? Lo decía el proyecto original de Democracia para Siempre, que fue el que presentó esta propuesta. Sí. Decía directamente que la presidencia tenía que quedar en manos del bloque opositor mayoritario. Claro. Eso fue modificado en el debate de comisiones y quedó una formulación... ¿Pero es una torpeza o es adrede? No sé si fue alguna exigencia de alguno de los bloques por ahí para firmar en las comisiones, hacer una modificación, porque eso le corre... O sea, si quedaba la formulación anterior, ya de por sí iba a quedar Unión por la Patria, no había ninguna duda.
yo creo que también un poco la lógica que explicaron desde Democracia para Siempre es que la conformación de una comisión investigadora la pensaron no de una forma inquisidora como lo que podría llegar a ser una comisión de juicio político, sino donde que los integrantes, que las mayorías del Congreso estén más subrepresentadas para que estén obligadas a negociar y que no sea algo permanentemente contra el Poder Ejecutivo, sino que haga bien su tarea de investigar. Entonces, y le dieron más representación a otros bloques que no son los mayoritarios, es decir que si fuese una comisión conformada proporcionalmente por los miembros de cada bloque, Unión por la Patria debería tener mucha más. Bueno, la lógica de Democracia para Siempre fue plantear más de obligar a negociar a todos los bloques opositores para que se pueda hacer bien la labor. Entonces, y pues se van a matar. Y bueno, el resultado, no esperaban este resultado, me parece. Entonces ahí tienen que ver si lo pueden corregir o salvar de alguna manera, que tiene que ser con el pleno en el recinto, digamos, en caso de que quieran avanzar por ese lado. Así es. Vamos a repasar entonces cómo quedaron los miembros de esta comisión una vez que ya confirmada. Por un lado tenemos... ¿Estos son todos los miembros? Todos los miembros, sí. Ya confirmados y ahora falta, bueno, designar a las autoridades y el reglamento de la comisión. Pero eso lo van a definir los siguientes diputados. Por un lado tenemos de Encuentro Federal a Óscar Agost Carreño y a Nicolás Massot. Ellos fueron dos figuras clave en lo que fue toda la avanzada opositora por la investigación de Libra y fueron de hecho los que le enviaron esta carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, el viernes pasado, denunciando esta trampa que estaban haciendo los bloques aliados para poder reconfigurarse y conseguir más sillas en la comisión investigadora, algo que igualmente también terminó avalando y convalidando la oposición, que hizo exactamente lo mismo, porque recordemos que Julia Estrada y Mónica Macha de Unión por la Patria armaron un bloque dentro del interbloque de la izquierda, un bloque que se llama Nacional y Popular, para salvar a la izquierda de que no se quede sin un lugar en la comisión, y también le dio la posibilidad de que sume a otro más, Unión por la Patria, porque en vez de 6 ahora tendrían 7. Claro, ahí el problema que hubo es que recordarán que en la última sesión renunció Mónica Slotauer, que es diputada del FIT. Pero eso es por el acuerdo que tiene la izquierda, ¿no? Claro, que es la rotación. El problema es que ellos, por tener, o sea, como interbloque, tienen 5 integrantes. Ahora, renunció Mónica Slotauer en la última sesión y no asumió todavía a Vilma Ripoll, que si hoy hay quórum debería asumir. Entonces, al quedar con 4... Hoy le pueden, en esta sesión le pueden tomar juramento. Al quedar 4 el FIT, porque, del Frente de Izquierda, porque no faltaba esa asunción, aunque todos saben que tienen 5 integrantes, la presidencia de la Cámara no le quería reconocer el integrante en la comisión investigadora. Claro, sí. Entonces, por eso terminaron haciendo esa propuesta, digamos, con Unión por la Patria para poder defender que tengan un lugar en la comisión. Ok, o sea que ahí también la izquierda le va a interesar que haya quórum para poder sí, por supuesto. Tomarle votación tomarle juramento, gracias, sí. a Vilma Ripoll, que vuelve al Congreso. Vuelve al Congreso, sí. Después de, ¿cuántos años? Millones. Y toda la legislatura. Sí. Millones de años. Bueno, sí. Pobre, no le vamos a contar el documento, pero... muchos años. Bueno, sigamos entonces con las placas a ver las próximas para repasar los miembros de la comisión investigadora. Recién estábamos mencionando a Massot y a Óscar Agost Carreño. Acá tenemos a los diputados que van a responder, que van a ir en representación al bloque radical de Democracia para Siempre, justamente el creador de esta comisión investigadora. Tenemos a Dania Tabela y a Fernando Carvajal como los dos diputados que terminaron asignados a esta comisión. Pasamos a la siguiente placa. Y acá tenemos a los diputados que van a ir en representación de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. Yo te diría que de la coalición cívica, dos figuras dentro de todas las más opositoras que están en el bloque de 6 que tiene la coalición cívica. Un bloque que al principio habían dicho que no estaban a favor de que se investigue en el Congreso, porque, bueno, de hecho, Elisa Carrió presentó una denuncia penal acusando a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, de cohecho, justamente por este tema de Libra. Y un poco lo que habían defendido en su momento es, nosotros como coalición cívica pensamos que tiene que resolverlo la justicia y no el Congreso.
Después, al final, estuvieron a favor y recontra a favor de que se investigue en el Congreso, porque apoyaron la creación de la comisión investigadora, apoyaron también las interpelaciones, pero ¿cuál fue la condición para apoyar todo esto? Que se remueva justamente a la Secretaría de Presidencia del menú de interpelaciones que iban a aprobar, y finalmente ese fue un pedido que trascendió, porque al final no se interpeló a Karina Milei, se sacó a ella y tanto a ella como al vocero presidencial Manuel Adorni, un poco también en línea con que ellos tienen una denuncia penal al respecto, entonces no querían como entorpecer esa vía o cruzar esa vía. Así que dos figuras opositoras clave que se encuentran dentro de este ala opositora que estábamos mencionando recién del 1414. Pasamos a la siguiente placa. Acá, bueno, estos son 2 de los 6 diputados de Unión por la Patria, del bloque de Unión por la Patria, que van a integrar la comisión investigadora. Estamos hablando de Pablo Carro y de Juan Marino, pero también hay otros más, hay otros 4, no sé si los podemos mostrar, ahí están. Tailade, Selva, Itaí Hatman y Carolina Gailard. Carolina Gailard, una figura clave, ella fue presidente de la Comisión de Juicio Político, fue una de las que y Tailade impulsó, también. Sí, también, pero Gailard puntualmente con lo que tiene que ver con la Comisión Investigadora por Libre, ella fue una de las que presentó, de hecho, el pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, que fue la primera opción que presentaron sobre la mesa de parte del peronismo para investigar el tema de Libra, que era a través del juicio político que no trascendió. Así que estos son los diputados que terminaron en representación del peronismo en esta comisión investigadora. Y por último, nos queda, bueno, lo que mencionábamos recién, ¿no? A Julia Estrada, otra diputada que se sacrificó, por así decirlo, del bloque de Germán Martínez, claro, para integrar el bloque nacional y popular dentro del lo que se llamaría el interbloque de la izquierda. Para garantizar representación. Para garantizarle representación a Cristian Castillo, que fue el elegido para integrar la comisión de este interbloque de la izquierda. Con eso concluimos lo que es el ala opositora, esos 14. Los 14 de un lado. 14 de un lado. Ahora, del otro lado de la grieta tenemos al presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, que va a estar en representación de la defensa principal, te diría, del presidente Javier Milei y cualquier otro funcionario del gobierno que sea acusado en el marco de esta investigación, junto con Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz, a la que se suma Paula Amodeo. Paula Amodeo, tucumana del monobloque, creo que ya venía funcionando como una aliada del oficialismo muy importante a viva voz, no solamente en las votaciones, sino también discursivamente, y que termina integrándose en este interbloque de último momento con La Libertad Avanza para que lleguen a los 40 diputados y consigan ese adicional que les correspondía, que según la resolución, ese adicional que era cada 20 diputados. Sin la adhesión de Amodeo en este interbloque, no hubiesen conseguido 4 representaciones del oficialismo, sino solamente 3. Por otro lado, el PRO hizo exactamente lo mismo con Oscar Sago. Ahí tenemos a los integrantes del PRO, está Cristian Ritondo, también jefe de bloque, está Silvana Giudici, Martín Maquieira y Oscar Sago del MID. Oscar Sago, otra figura rara, porque él había tenido su iniciativa para hacer una comisión investigadora bicameral del tema Libra. Se paseó todos los medios sabidos y por haber diciendo que había que hacer una investigación por el tema Libra. De hecho, casi se va a las piñas en el recinto con Lisandro Almirón por haber apoyado los emplazamientos para poder avanzar con esta investigación. Y finalmente terminó siendo premiado a los pocos días de ese suceso con la presidencia de la bicameral de trámite legislativo, que no es nada más ni nada menos que la comisión encargada de tratar los decretos de necesidad de urgencia y que tiene el poder de frenar cualquier tipo de avanzada opositora para bajar un DNU. Y bueno, fue una figura clave para que se apruebe el DNU, que se valide el DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pasaron una serie de cosas. También en su momento se hablaba de un acuerdo electoral que podría llegar a tener Sago con el PRO. Finalmente terminó yendo por su parte en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora terminan unidos en la Cámara de Diputados con el objetivo, con el fin de
en algún punto ayudar al oficialismo, ayudar al presidente Javier Milei para que este tema Libra quede en el olvido, porque el objetivo del oficialismo es ese, que se deje de poner en agenda el tema de la presunta criptoestafa. Así que bueno, terminaron siendo designados en esta comisión investigadora. ¿Quién puede ser, según ustedes, el que resulte de todos estos nombres el presidente o la presidenta de la comisión? Es muy difícil pensar en un nombre que consiga un acuerdo de parte de los dos bandos, porque vas a necesitar que en algún punto sea alguien que no sea ni 100% opositor ni 100% oficialista, Claro, para Nicolás poder Mazot- conseguir... Nicolás Mazot podría llegar a ser, pensando en que, por ejemplo, cuando fue el debate de quién iba a presidir la bicameral de trámite legislativo que evalúa los decretos de necesidad y urgencia, se propuso en un momento que sea él. O sea, él tiene origen en el PRO, ¿Te digamos. parece él viene si Juntos terminamos por de el ver Cambio. todos los miembros y ahí vemos bien cuáles son las opciones? Porque todavía quedan un montón. Porque estamos hablando de los 4 del Interbloque de la Libertad Avanza y Creo. Los otros 4 del PRO y el MID, y después quedan los radicales de la UCR oficial que conduce Rodrigo de Loredo, que básicamente como consecuencia de esta comisión y la integración de esta comisión terminó teniendo otro quiebre importantísimo. Pasaron a tener de 3 que les correspondía, pasaron a tener 2, porque los otros 2 radicales que van a integrar la comisión, radicales del oficialismo, digamos, radicales libertarios, si se quiere, son los que conformaron este nuevo bloque que se llama Liga del Interior. Si pasamos a la placa de los diputados de Liga del Interior, ahí tenemos a Francisco Monti y a Servi, que formaron 6, o sea, se distanciaron los 6 peluca, entre comillas, como se le gusta decirle, a este nuevo bloque radical que surge a partir de la comisión investigadora, pero muchos dicen era la excusa perfecta porque ya no veían las ganas de irse, no veían cómo irse del bloque de la UCR para hacer su propia UCR violeta, ¿no? De todos modos, yo creo que el bloque de Rodrigo de Loredo va a seguir, como generalmente suele hacer, actuando en sintonía con el oficialismo, pero bueno, la presencia de los peluca, entre comillas, fue lo que había hecho que los demanes Juliano se distancian en otro bloque, en el de Democracia para Siempre, y ahora finalmente ellos terminan haciendo su ranchito aparte, y así consiguen que la UCR, que iba a tener 3, ahora en realidad tenga 4, porque son 2 por la UCR de Rodrigo de Loredo, el bloque de Rodrigo de Loredo, y otros 2 por Liga del Interior. Y esta es la gran incógnita, Meli. Porque esto es lo que va a terminar de definir quién va a ser el presidente y cuál va a ser el funcionamiento, cómo va a ser el funcionamiento de esta comisión, que tiene que ver con innovación federal. Ahí estamos viendo a Yolanda Vega y Agustín Domingo, 2 diputados de este bloque que responden a Salta, Misiones y Río Negro, que siempre suelen actuar en sintonía con el oficialismo. Para lo que tiene que ver con la Comisión Libra, ellos tienen como ellos se ausentaron, o sea, están incómodos, y ellos no designaron a los nombres para el día que se requería, que era el viernes pasado. Y un poco lo que va a plantear la oposición es que estas 2 sillas que terminan de resolver el empate con el oficialismo, con el bloque aliado, o sea... Las van a impugnar. Las van a impugnar, claro. Las van a impugnar. Esa va a ser la discusión principal para terminar de inclinar la balanza y ahí sí decidir quién puede llegar a ser el presidente y cómo va a funcionar la comisión. Pasamos a la siguiente placa. Acá mencionando un poco cuáles son las facultades que tiene la comisión para entender qué significaría que pueda funcionar y qué significaría que no. Básicamente el objetivo es investigar todos los hechos vinculados a la promoción o difusión, como le guste más, al presidente de la criptolibra, y cuál es la participación y la responsabilidad política que tiene tanto el presidente como los funcionarios en todo lo que fue este hecho que se dio en febrero. Van a poder solicitar informes, pedir documentación, convocar a funcionarios y otros testimonios, recibir denuncias y pruebas, y tiene un plazo. Funcionaría por 3 meses y en ese plazo tendrá que hacer como un informe final.
Gracias, Dani, muy completo. Bueno, otro día votamos quién puede presidir la comisión, nos quedamos sin tiempo y se quedan, por supuesto, en la pantalla de DTV con lo que puede pasar en un ratito nada más con la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y la presentación de su informe de gestión. Gracias, Jessy, gracias, Dani, nos despedimos, se quedan en la pantalla. Chau, chau. Les agarra la loca, ¿viste?